Muy buenas noches. Enero 4, 2023. Primer miércoles, increíble, ¿no? Primer miércoles de 2023. Todo lo que hemos pasado. Estaba hablando con varias personas. Hay personas que son bien fanáticas de numerología y aplican numerología a todo. Y me contaban que era el año perfecto porque todas las cifras del año 2023 suman exactamente 7. Entonces, como suman 7, es el año perfecto. Bueno, es mi deseo que sea el año perfecto para usted y usted lo pueda alcanzar todo lo que ha planteado, ha planeado y que todo sea una bendición para usted. Quiero dar un preámbulo a esta clase de hoy día que tiene que ver mucho con lo que hablamos en el primer mensaje para Año Nuevo que lo dimos el sábado pasado y tiene que ver con ser discípulo del Señor Jesús. Si es posible que Dios nos enseñe a nosotros, si es posible aprender directamente de Él. Miren, les voy a explicar algo de lo que yo hago. Yo, aparte de ser pastor de una iglesia Bautista Oveja y Alía, lo que hago, soy doctor, tengo varias especialidades, pero mi centro es neuropsicología, psicología clínica y sobre todo neurociencia. Y dentro de esto, mi preferencia, mi labor, a lo que me he dedicado en todos estos años, ¿no? Estoy más de 25 años dedicado a esto, es a ser metaanalítico. ¿Qué hace una persona que hace metaanálisis? Lee muchos estudios y saca conclusiones de los estudios que ha leído y los escribe, los reporta o los aplica. Yo generalmente de todos los estudios que leo saco conclusiones, de esas conclusiones desarrollo una teoría y mi otra parte es que veo a bastantes personas que son referidas por mí, por profesionales, por diferentes personas, pero solamente veo personas que han sido referidas. Y estas personas que han sido referidas me explican lo que pasa y vamos aplicando, yo explicándole todo lo que hemos encontrado, vamos aplicando cosas que hemos encontrado para ver si le ayuda. Y es sorprendente en todos estos años la cantidad de personas que han podido beneficiarse de todos estos estudios. Pero ¿por qué hago énfasis en metaanálisis? Le hago énfasis en metaanálisis porque la única manera que usted puede ser un metaanalítico es si realmente se dedica bastante a la lectura. Usted tiene que leer bastante, leer en la mañana, leer en la tarde, leer en la noche, leer cuando tiene un tiempo y comienza usted a adecuarse a la lectura y no solamente adecuarse, sino le gusta la lectura. No solamente leo estudios, sino leo libros que han puesto juntos varios estudios. No solamente leo libros, sino leo historias, leo biografías. Hace poco mi querido amigo el doctor Gonzalo Graupera, que se está recuperando en ese momento y gracias por sus oraciones para él, ese me regaló toda la biografía de Santiago Ramón y Cajal, que es el fundador, realmente el creador de neurociencia. Algo increíble. Y también otro libro con las fotografías de todos sus dibujos. Un regalo muy preciado. También he leído toda la vida de Einstein. He leído la biografía de Einstein completamente para hacer unos estudios porque queríamos saber por qué sus sulcos eran tan profundos en el cerebro, pero siempre estaba leyendo y es leer. He leído muchas teorías, le expliqué la vez pasada que ahora la tendencia es a la alimentación y a la nutrición para sanar, para poder prescribir, digamos, nutrición y sanar enfermedades mentales, ¿no? O sea, es la teoría de la mitocondria, la disfunción de la mitocondria y muchas cosas. Y también he leído todos esos libros y se los he recomendado de alguna manera. Pero lo que trato de decir, lo que he descubierto con la lectura, es que uno no solamente aprende en la lectura y va a un campo que tal vez usted nunca ha ido. Cuando he visto todos los lugares que ha recorrido Santiago Ramón y Cajal en España, y uno está en esos lugares, pero siento como hubiera estado por el buen relato del libro, la buena escritura.
Y no solamente eso, sino siento a veces como que he vivido con Santiago Ramón y Cajal, he pasado un momento con sus hijos, los he conocido. Es algo increíble a lo que te lleva la lectura. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que le voy a enseñar hoy día? El Señor Jesucristo nos dijo de alguna manera que su manifestación o su legado está en sus palabras, ¿no? Y empieza 1 Juan: en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Algo nos tenía que decir el Señor con respecto a la palabra. Es que podemos nosotros a través de la palabra poder llegar a hacer algo, y yo creo que sí, y esto es solamente un privilegio que tienen los humanos, porque los animales no pueden beneficiarse de la lectura, ya que ellos no pueden leer, ¿no? Y eso nos hace aprender enormemente. He podido aprender de Hariri, es un filósofo nuevo que ahora Tate lo considera como la máxima expresión en su filosofía. He aprendido pues de personas que son increíbles, o sea, que han hecho bastante. Cuando usted lee a Nietzsche puede encontrar las razones por qué Hitler pensaba de la manera que pensaba. O sea, son muchas cosas que usted aprende con la lectura. Y por eso pude entender, cuando tomé una Biblia y leí la Biblia, pude entender algo increíble, que el Señor a través de su palabra puede hacer algo en mi mente, en mi cerebro. A través de su palabra algo pasa en mí. Y es más, la Biblia nos asegura que llegamos a ser alumnos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el título de este mensaje se llama Alumnos del Maestro. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ustedes saben que yo me convertí al cristianismo cuando tenía 20 años exactamente, y había fallecido mi hermano. Y en la biblioteca que tenía mi papá busqué un libro para saber de la muerte, porque no sabía nada de la muerte realmente, y encontré la Biblia. Y cuando vi la Biblia, ya que venía de una universidad donde me habían pues inculcado algo de las teorías de izquierda, digamos, leí la Biblia y dije: caramba, este es el libro con que los sacerdotes engañan a los pobres. Y lo iba a dejar, y cuando lo iba a dejar vi el nombre de mi hermano Santiago y comencé a leer en Santiago capítulo 5, oh rico Saullat. Parece que el Señor ya había preparado ese capítulo para mí, porque me conquistó y me leí toda la Biblia en 3 meses. Al leer la Biblia en 3 meses aprendí bastante, aprendí del Señor Jesucristo, pero no me he dado cuenta de esto, que realmente al leer la Biblia, al guardarla en mi corazón, estaba poniendo riqueza en mi corazón. Y cuando alguien me preguntaba, yo sacaba pues los tesoros que había guardado en mi corazón. Y no solamente eso, sino que hacía algo en mi vida. En pocas palabras, había venido a ser un alumno del Señor Jesucristo a través de su palabra, a través del Evangelio. Y eso es lo que aconsejo a todos. Por eso aconsejo a todos leer la Biblia. Si usted me va a ver o me va a conocer a mí, yo no soy una persona que soy proselitista, o creo que usted por asistir a mi iglesia va a lograr algo, pero sí le voy a pedir algo: que lea la Biblia, porque el leer la Biblia a mí me abrió los ojos. El leer la Biblia hasta ahora es lo que hace que yo pueda escribir, es lo que hace que yo pueda ver pacientes, es lo que hace que yo aprenda cada vez más. Una vez un estudiante de neurociencia que había sido mi alumno me dijo: ¿cómo puedo llegar al conocimiento que usted tiene? Y yo le dije: lee 6 horas al día por lo menos, pero lee. El secreto es leer. Todo lo que te venga, léelo. Todo lo que venga a tus manos, léelos. Conozco personas hasta que leen cuando le cae algo, están en el restaurante, lee lo que dice la botella de ají o de salsa picante. Leen de todo porque siempre están leyendo. Ahora, lamentablemente, pues ha venido la tecnología y nos hemos acostumbrado al teléfono. Pero el teléfono es un poco diferente a un libro. Es totalmente diferente. En el libro, las páginas me ayudan a mí particularmente
a subrayar, a tomar notas y todo. Y es igual la Biblia. Yo sé que usted puede tener la Biblia electrónicamente y buscar un versículo tanto. Y la Biblia tiene muchas herramientas. Yo tengo un programa en la Biblia donde puedo leer la Biblia en hebreo y puedo leer o sea, el Nuevo Testamento, puedo leer la Biblia en hebreo, en el Antiguo Testamento, y en griego, el Nuevo Testamento. Y no solamente eso, sino puedo ver cada palabra y apretar en la palabra y ver las veces que sale en toda la Biblia. Y por supuesto que esa herramienta me ahorra un montón de tiempo y todo, pero no quita mi meditación con la palabra de Dios y la lectura y el subrayar y el aplicar palabras. Y por eso he aprendido tanto, porque cada vez que leo la Biblia hay algo que crece en mí, la admiración por mi Señor Jesucristo. Es increíble sus palabras, es increíble su vida, es increíble todo lo que Él hizo y el amor que mostró por nosotros. Y eso lo sé simplemente a través de la Biblia. Por eso dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, o sea, mis alumnos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Me acuerdo cuando leí el libro de Juan, que era uno de los libros que ya ustedes saben, si me conocen, que es uno de los libros favoritos míos de la Biblia. Cuando leí el libro de Juan y vi que Andrés le pedía, pues, al Señor, le preguntaba dónde iba, parece que es Andrés y Juan, le preguntaba dónde vivía y decía, ven y ve, y después le expliqué que esa costumbre era antiguamente, si yo quería aprender de alguien, tenía que ir a vivir con esa persona. O sea, eso lo usaban los griegos, lo usaba Aristóteles, Platón y todos ellos lo usaban. Uno se iba a la casa del maestro y vivía con él. Parece que ellos le preguntan ¿dónde vives? Es para ver dónde aprende. Y ven y ve, y fueron con ellos y se quedaron 3 años. No dice, seréis verdaderamente mis discípulos. La verdad que al leer la Biblia pareciera que yo hubiera hecho el viaje de Andrés y de Juan. Hubiera hecho el viaje de Pedro. Hubiera hecho el viaje de todos ellos y estar con el Señor. El leer la Biblia me lleva a esos aspectos, a esas experiencias, a esos momentos tan lindos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y para mí es importante porque menciona algo, ¿no? Que seamos libres. Al final sería motivo de otro tema, es libre del pecado, ¿no? Porque él dijo bien claro, aquel que hace pecado, esclavos del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y se refiere al pecado. Y más adelante nos dice que la manera de mostrar admiración a una persona, y eso me doy cuenta a través de los libros, ¿sabes? Porque uno puede encontrar, hay una doctora que se llama doctora Lisa Miller, que habla sobre la espiritualidad y sobre en la corteza cerebral, qué parte está la espiritualidad, e incluso se puede medir el grosor y cómo los padres pueden ayudar a que el niño crezca en espiritualidad de una manera científica hablando. Es muy buena. Y no solamente eso, porque ella tiene 2 libros, los 2 libros los he leído, y parece que ya fuera amigo de la doctora Miller, pero yo nunca la he visto, nunca la he conocido. Sé de sus hijos, sé que adoptó a su hijo, sé cómo su hijo ha crecido, sé de su esposo, sé cómo ama a su esposo, y sé todo lo que ha pasado, sé un viaje que ella hizo, porque lo describe en el subway, en el subway, no tengo otra palabra para decir, de Nueva York, y cómo se enfrentó a una persona que le miró al rostro y le dijo algo y coincidía con lo que ella iba a hacer después, una decisión, ¿no? O sea, hay muchas cosas que he podido aprender y me acuerdo cuando leía a Einstein, leía de la primera esposa de Einstein y después de la prima con que se casó Einstein, y todas esas cosas me hacían ver mi parte investigativa con respecto a la vida de Einstein y poder apreciar ciertas cosas que tal vez no aparecen en libros de ciencia, pero aparecen en su biografía, como Einstein caminaba, todo sitio que él llegaba, caminaba. Ciudad que él visitaba, hacía lo que dicen los americanos hiking, es caminar. Y ahora descubrimos, pues, si quieres tener la memoria de Einstein, lo que tienes que hacer es caminar, porque al caminar tus neuronas
del hipocampus comienzan a renacer y comienzan a reproducirse. Por eso es tan importante el caminar y aprender y leer y observar claramente. Cuando lees la Biblia, observas cosas profundas. Parecieran no solamente que tú las puedes observar o tienes una capacidad para observar, sino que pareciera la misma Biblia entra en ti. La misma Biblia comienza a revelarte las posibilidades que hay. El Señor dijo así, el que tiene mis mandamientos, que es su palabra, y los guarda, ese es el que me ama. Y es la manera que yo expreso a los que leo, que yo tengo una admiración, que yo tengo un amor para todos los autores que yo leo. Eso. Si leo Santiago Ramón y Cajal, pues es porque yo admiro a Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Si leo del Quijote es porque yo admiro a Cervantes, ¿no? Y admiro a las personas que han escrito o que comuniquen idea. Y si usted no ha leído libros, pues me entenderá si le digo con Mafalda, ¿no? Mafalda de la tira cómica argentina, que es muy bueno, y saber la vida del autor de Mafalda, que se me fue el nombre ahorita. Y dice bien claro que una manera de expresar es cuando yo leo tus cartas, quiero decir que te amo. Leo tus cartas es una manera de expresión de amor. Y por eso el Señor dice bien claro, el que tiene mis mandamientos y los guarda, y más si los guarda la palabra, ese es el que me ama, ese es el que me admira, ese es el que realmente siente lo que yo siento y lo que voy a hacer y lo entiende. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Más adelante dice, en el mismo contexto, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora, yo siempre aconsejo la lectura de la Biblia y es una de las razones eso, porque la Biblia tiene algo especial cuando usted la lee. Entonces, una de las cosas es eso, que vas a entender que Dios puede hacer morada en ti, que el Espíritu Santo puede hacer morada en ti, que el Espíritu Santo puede guiarte a toda verdad, puede enseñarte, y eso lo entiendes leyendo simplemente. Ahora, uno de los problemas que hay cuando tú vas a una iglesia, y es cuestión de emociones, cuestión de espectáculo, pero no sabes la Biblia y la Biblia pues la sabes porque te parece un versículo conocido o otro por ahí, o porque te dijeron otro versículo, te sabes 2, 3 versículos, te estás perdiendo algo increíble. Pero lo que te estás perdiendo es la expresión de amor a Dios. Porque es bien importante, porque Dios te ha dado lo máximo para que tú puedas. Es como le dio a Adán. Adán le dio todo. Si estás conmigo, en mi presencia es suficiente, pero él quería algo más. Y muchas veces nos desviamos en ese algo más, nos desviamos y nos perdemos en el espectáculo y no aprendemos realmente. Porque el Señor dijo bien claro, el que no me ama no guarda mis palabras. El que no me ama no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. Qué importante, ¿no? El creador del mundo me ha mandado a hablar esto. El creador del mundo ha inspirado la Escritura. El creador del mundo te ha dado la palabra de Dios. ¿Y quieres saber pues del cerebro? ¿Por qué no vas al creador del cerebro? Pues no. Si quieres saber de todas las enfermedades y todo lo que pasa en el sentimiento y las emociones del mundo, ¿por qué no vas al creador? Y eso es ir a la palabra de Dios. Ahora, te dije al principio que algo pasó en mí cuando yo encontré esa Biblia y la comencé a leer. No era lógico porque yo siempre me gusta leer, no era lógico solamente la lectura y que me gozo la lectura, me transporto a los sitios que yo leo, porque leer pues es un viaje, leer es una experiencia, leer es un cambio neuronal, leer es todo, ¿no? O sea, por eso yo aconsejo tanto la lectura. Pero en la palabra de Dios hay algo increíble. Parece el orden que se ha puesto la palabra de Dios, el mensaje que te da en la palabra de Dios, que a veces no lo puedes incluso entender, pero la acción de leerlo y las frases que dice comienzan a hacer algo en tu vida. Y fue eso que me pasaba y no lo entendía hasta que leí Hebreos capítulo 4, el verso 12 y 13 dice lo siguiente. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y eso es lo que yo sentía cada vez que leía Juan, cada vez que leía Mateo, cada vez que leía Deuteronomio, cada vez que leía Génesis o Éxodo, o cada vez que leía Habacuc o leí Daniel, yo sentía como que me hablaban, como que era vida, como que era algo especial. Y dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante. Eso es, penetraba hasta lo más profundo de mi corazón. Acuérdate, había perdido un hermano dorado. Y eso trajo una paz a mi corazón increíble. Puedo decirte que entró hasta lo más profundo de mi corazón y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Dime si no quieres leer un libro que tiene la capacidad de hacer eso. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas que están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios quiera que pueda entender usted simplemente esta parte, el enfrentamiento a algo. ¿Sabes que esta experiencia de tener, porque hay maneras de leer la Biblia, ¿no? Lo puedes leer para buscar a Dios, lo puedes ver para ver cuáles son los beneficios de Dios, puedes ver para qué se aprende con la palabra de Dios y cuáles son los beneficios de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos hablando ahora? Yo he tenido una comunicación con Dios, algo especial que lo puede tener cualquier persona a través de su palabra. Cuando yo descubrí a través de su palabra que Él era mi Padre y que podía hablar con todo, ni siquiera tenía que utilizar palabras especiales, sino hablar simplemente como es mi Padre. Él me iba a revelar, el Espíritu Santo me iba a guiar a toda verdad y todo. Desde ahí yo me atreví a preguntarles cosas increíbles. E incluso en marzo, este marzo que viene muy pronto, estaré en el Perú. En marzo estaré en el Perú. Y estamos organizando una conferencia que voy a dar, que va a ser para doctores, para todas las personas que deseen aprender realmente, y que son, ¿cuál es la manera que realmente Dios cuida de nuestra salud, neurocientíficamente hablando? Cómo cuida de nuestra salud, cómo cuida de nuestra mente. El Alzheimer es algo que ha atacado terriblemente a la población, a todo el mundo. No solamente el Alzheimer, pues, sino trastornos mentales, no solamente trastornos mentales, sino adicciones. Y voy a enseñar lo que aprendí a través de esta palabra maravillosa de cómo Dios cuida de nuestra salud mental, de nuestra salud física. Fue algo que aprendí constantemente y por supuesto lo puse en práctica. Y a los 70 años le puedo decir pues que Dios puede hacer algo increíble en su vida y eso lo estaré haciendo en mi país amado. Yo sé que está pasando por miles de problemas en este momento. Hay una marcha, hoy día es 4 y hay una marcha. Parece que la marcha no ha traído tantas consecuencias como las primeras marchas que hicieron y Dios quiera pues que el Señor siga bendiciendo mi país y quiero llevar esta bendición al Perú. Y yo les haré saber dónde va a ser esta conferencia. Es una conferencia que es un poquito larga, pero usted aprenderá cómo Dios cuida y lo podrá aplicar en su vida, cómo poder realmente tener un cerebro saludable, cómo tener y cómo hace Dios para cuidar de eso. Y van a ver las coincidencias que hay con el campo científico que lo han descubierto después. Ahora, cuando digo lo han descubierto después, para mí es importante. Yo siempre les explico en las universidades a las personas que lo único que hace un científico es descubrir lo que Dios ya ha creado, lo que Dios ya ha diseñado. Lo único que hace usted es acercarse. Ahora, le molesta a las personas que uno cree en Dios porque dice que mata la ciencia. La fe mata la ciencia. Si usted cree en alguien, eso ya no va a estudiar. Pero la verdad, lo único que hace la ciencia es acercarse a los principios bíblicos o a los principios del origen del mundo que describe la Biblia conforme la ciencia va avanzando en sus estudios. Y por eso es tan importante. Pero lo que no entiende la ciencia hasta ahora es cómo esa palabra de Dios hace que millones de personas, incluso cuando recién son traducidas en tribus, en personas que recién aprenden a leer, que puedan pensar igual el uno al otro y puedan sentir las mismas cosas y puedan recibir ese mismo fruto del Espíritu Santo. No puedan recibir el amor, el gozo, la paz,
puedan recibir pues la benignidad, la paciencia, la bondad, puedan recibir la fe, puedan recibir la mansedumbre y puedan recibir pues realmente el dominio propio, la templanza. Y es en todo, no importa tu educación, tu raza, no importa nada, sino es lo que hace esa palabra de Dios que es viva y eficaz. Y lo último que te quería decir es, lo primero, es que la palabra de Dios, es bien claro que la guarde es su alumno. El que la ama y la lee es su alumno. Segundo, es que él discierne los pensamientos y la intención del corazón. Conforme vas leyendo, tú mismo aprenderás eso y es viva y eficaz. Y tercero, que es muy importante, todo el propósito de la palabra de Dios está centrado en ti. Esta palabra de Dios no fue escrita para marcianos, no fue escrita para el reino animal, fue escrita para usted, para el ser humano que se separó de Dios y para aquel que se quiere acercar a Dios. Te acercas a Dios y Dios te va a dar una herramienta para que tú llegues a tu máxima expresión, que muchas veces en la Biblia dice a la plenitud de Dios. Y es muy importante. ¿Cuál es la herramienta que tienes? El apóstol Pablo se lo explica claramente a Timoteo diciendo lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, escucha, desde la niñez, bien importante esto, ¿no? Hacer énfasis en esto. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora escucha esto porque es algo que voló mi cerebro. Toda escritura es inspirada por Dios, por aquel diseñador del cerebro, porque aquel diseñador del cuerpo humano. Ahora se está centrando todos los estudios en la mitocondria. La mitocondria es un organel que está en las células. Son miles de organeles de mitocondrias que tiene cada célula. ¿Cómo trabaja? Pero en el sitio que más trabaja, más importante, es el organel de la mitocondria que produce la energía, adenosín trifosfato, o sea, ATP, produce la energía, es en el cerebro. Y por eso aprendemos cada día más, pero eso ya estaba ahí. Ya saben, porque ni saben cómo viene el organel a una célula, ¿no? He visto teorías evolutivas, de evolución y todo, y ni siquiera tienen idea de cómo llega el organel a esa célula, pero es la que produce energía. Y al final he descubierto que el metabolismo es simplemente convertir en comida en energía, que termine en eso. Y casi todas las enfermedades mentales son por deficiencia de la mitocondria. Todo eso ya estaba desde el principio, desde la creación de Adán. Por eso te digo que el científico, por más que estudie, solamente va a descubrir las cosas que el Señor hizo. Y por eso para mí la ciencia es importante, porque es el descubrimiento de la belleza de Dios. Es como que yo empiece a admirar pues las estrellas y toda su creación realmente. Ahora dice la Biblia bien claro que no solamente tiene ese efecto, sino que esta palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. ¿Y cuál es su esto? Para corregir. ¿Y para qué corregir? Y para instruir en justicia. ¿Para qué instruir en justicia? A fin, ese es el fin, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Aunque esa palabra yo sé que le duele a muchos. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y no solamente perfecto, sino tú tienes que vivir, tienes que hacer obras, tienes que enfrentar decisiones, empresas, financiamientos y todo. ¿A fin de qué? Que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y por eso me lleva esto al Salmo primero. Y voy a terminar con esto. El Salmo primero dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día de noche. Cuando tú meditas la ley del Señor, cuando meditas la palabra del Señor, la que la has guardado en el corazón, Deuteronomio 6 dice que la guardes, igual lo que dijo el Señor Jesús, en tu corazón. Lo guardas en tu corazón, se la cuentas a tus hijos y hablas con ellos al levantarte a todo. Y por eso es increíble lo que hace en tu corazón. Eso es meditar. Y dice, sino que la ley de Jehová está en su delicia. No es una obligación, sino es la delicia. Y en su ley medita de día y noche. Y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Qué es para mí esta lectura?
como neurocientífico, que es para mí que al leer la palabra de Dios, al leer tantas cosas abstractas, alimenta pues las neuronas y aumentan las neuronas del lóbulo frontal, que son el lóbulo ejecutivo, el que te hace pensar, el que te hace diseñar, el que te hace crear. Y los hace de una manera increíble que comienzas a tener ideas, comienzas a hacer cosas y comienzas a tener decisiones que son sabias. Y esas decisiones sabias, por haber leído la palabra de Dios, por haber tenido esas ideas y esos consejos de la palabra de Dios, hace que todo lo que hagas prospere. No es porque me leo 4 versículos, ya pues viene un montón de dinero del cielo. Eso no, es porque el Señor te da la capacidad de diseñar, la capacidad de entender, la capacidad de crear, y todo lo que haces prospera. Dios quiera que me haya entendido, porque esta parte es bien importante. Para muestra basta un botón. Ya les he contado que el pueblo judío tiene el bar mitzvah. El bar mitzvah empieza a los 12 años hasta los 13 años y leen pues todo el Tenach. El Tenach es el Antiguo Testamento, los profetas y los salmos y los proverbios. Lo leen, los meditan durante un año los niños. Algo debe pasar en el cerebro de esos niños, que la nación hebrea, Israel, es la nación tan pequeña que ha dado más premios Nobel al mundo. Que Dios los bendiga, los quiero mucho, y nos despedimos con una oración. Y si ha aprendido algo con esto, mi esposa ha puesto todos los versículos, por favor, apréndalos, léalos y déselo a otro. O simplemente haga que otras personas puedan ver este video compartiéndolos con otros. O sea, comparte este video, pero Dios quiera que le haya servido a usted. Y si puede, hoy día mismo, cómprese una Biblia y léala. Comience a leer la palabra de Dios. Más adelante les estaré enseñando cómo poder tener una lectura eficaz y cómo hacer el estudio para que queden estas cosas en su corazón. Acuérdense, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche, y todo lo que hace prosperará. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu amor, tu misericordia y por todas las cosas bellas que haces en nosotros, Señor. Pero sobre todo te doy gracias por tu palabra. Señor, el Salmo 119 habla grandemente de tu palabra, Señor. Y puedo decir, Padre, que todo ese Salmo 119 está grabado en mi corazón. Que Dios te bendiga, amigo, y que Dios te llene de toda gracia. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Feliz año y que la pasen lindo este 2023. Bye bye.